Continuamos con nuestro programa y damos inicio a nuestro tercer tema del día, ahora sobre energía fotovoltaica Intersolar México. El mercado fotovoltaico en México en transición, enfoque al mercado solar. Se describirán las posibles perspectivas futuras en todo México y se ofrecerá un vistazo al marco regulatorio existente y algunos desafíos técnicos para desarrollar exitosamente proyectos de generación local. Para moderar y dar continuidad a este tema, quiero invitar a Marisol Oropesa, nuestra moderadora. Muy bienvenida, Marisol. Saludos hasta Berlín. ¿Cómo estás en Berlín? ¿Qué tal, Rosario? Muy buenas tardes. Todo muy bien por acá. Muchas gracias. Pues adelante con el panel. Bienvenidos y gracias. Pues exactamente. Guten Tag. Saludos a todos desde Berlín, Alemania. Muchas gracias por acompañarnos a esta segunda sesión de Intersolar México. Intersolar es la serie de exposiciones y conferencias líder a nivel mundial para la industria solar y sus socios. Con eventos en 4 continentes y más de 28 años de experiencia, tiene la capacidad de reunir a distinguidos miembros del sector solar en los mercados más influyentes del mundo. Intersolar se enfoca en las áreas de energía fotovoltaica, energía solar térmica, infraestructura de red, así también como en la integración de energías renovables. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión de El mercado fotovoltaico en México y me gustaría que nuestros ponentes activen ya su cámara y su micrófono para presentarlos brevemente y que saludemos al público. Primeramente, me gustaría presentarles a Antonio Barcón, CEO de Energía Hoy. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, Santiago, Marisol, creo que... Perdón, Santiago. Me han dicho Sergio, pero nunca me Yo. habían dicho Antonio, así es que ya hay una primera. Es verdad. Siempre hay una primera vez. Disculpa. Exacto. Santiago. Muchas gracias. David Rodríguez, director de Ingeniería de BayWa México. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes. Emilio Marconel, COO de PowerTees S.A. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Marisol, y a todos los atendentes. Y José Félix Arroyo, director técnico en Atlas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Pues bueno, me da mucho gusto que estén aquí los 4 presentes. También le recuerdo al público que nos acompaña que nos envíen sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas de preferencia, que está en la parte inferior de la pantalla. Tenemos el chat por un lado y la sección de preguntas y respuestas por el otro. Al final de la última presentación de nuestro cuarto ponente, vamos a intentar dar respuesta a la mayoría de ellas. Probablemente no nos da tiempo, pero intentaremos responder la mayoría o las más interesantes. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a Santiago Barcón, quien nos hablará durante los próximos 15 minutos sobre las formas de adaptarse a la nueva realidad energética en México. Adelante, Santiago. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, agradecer la invitación y un gusto estar con panelistas de esta envergadura. Y bueno, pues la presentación que voy a hacer es las formas de adaptarse a la nueva realidad energética en México. Sé que pues está bastante polarizado el asunto y pues voy a tratar de ser breve porque creo que al final va a haber con un tema tan interesante pues bastantes preguntas y respuestas. Bueno, lo que queremos, lo primero que yo propongo es que hay que separar el ruido de la realidad, ¿no? Dado que el ambiente se encuentra sumamente polarizado por las cuestiones que todos sabemos, lo voy a analizar más adelante. Y creo que cualquier propuesta que se presenta, ya bien por cualquier de los lados, pues trae como respuesta una cuestión de, pues ya sin ni siquiera pensar lo que se está contestando, ¿no? Y sin analizarlo, lo cual pues al final pues aumenta esta polarización, ¿no? Y hago particular referencia al acuerdo del 29 de abril, creo que
desproporcionada y peor aún innecesaria. No hay que ir quemando puentes en forma, pues yo diría que inclusive, pues no pensando en el largo plazo. Y por supuesto, bueno, pues luego vino el Diario Oficial de la Federación, la publicación del 15 de mayo, bueno, pues lo cual pues todavía trajo más encono. Leyendo un poco entre líneas, sobre todo el del 15 de mayo, pues aunque sí refleja parte de lo que pueden pensar, pues también está escrito pues a las carreras, ¿no? Cuando en el Diario Oficial se dice que se aplicará estrictamente la ley, pues quiere decir que eso lo redactó alguien y no tuvieron ni tiempo de revisarlo, ¿no? Yo creo que tenemos que volvernos a sentar, ¿no? Poco vamos a poder construir sin diálogo. No estoy diciendo que sea algo fácil, pero tiene que haber pues una vuelta a la racionalidad y evitar estos enfrentamientos. Y la inteligencia, como he mencionado en algunos otros foros, tiene que caber en el que sea más pues que tenga una visión de más largo plazo, ¿no? Se nos olvida que tarde o temprano, pues les quedan 4 años y si le quitamos el último año, pues solamente quedan 3, ¿no? Entonces, pues tampoco se va a acabar el mundo por aguantar 3 años y creo que se podría construir bastante en lugar de rasgarnos desgarrarnos las vestiduras, como menciono, y pensar que no hay forma de darle la vuelta a la situación que tenemos actualmente. Si hacemos un poco de referencia, ¿no? Pues en varios países esto han metido reversa, ¿no? Recordemos que en España, pues también, desató una serie de demandas que inclusive están dirimiéndose en Bruselas, ¿no? Por pues el haber dado ciertos incentivos y luego metieron reversa. Pero creo que este es solamente uno de tantos ejemplos y creo que abunda, ¿no? Al final tendemos a pensar que lo que hacemos en México no es contrario a toda lógica, pero creo que esto ha sucedido en diversos países, ¿no? Otro ejemplo que se me ocurre ahorita pues son todos estos cargos fijos que se están aplicando ya en varios estados en la Unión Americana pues para los que tienen generación distribuida, e inclusive pues en Australia hay también reglamentaciones que están empezando a no apoyar al 100% a la energía fotovoltaica. Y creo que hay que ver las oportunidades, ¿no? En lugar de estarnos preocupando del por qué no podemos, bueno, vamos a ver qué se nos ocurre, ¿no? Yo el primero que veo es el almacenamiento, ¿no? Y ya tan solo por la falta de suministro, y cuando me refiero a la falta de suministro, no me estoy refiriendo en particular a fallas en el suministro de CFE distribución o CFE transmisión, sino a la imposibilidad en muchos casos de contar ya con suministro eléctrico. Nosotros estamos viendo ahorita un caso de un parque industrial que necesita 30 megas y le están pidiendo pues que cambie todos los conductores o repotencie la línea de 115 kilovolts, lo cual pues por supuesto hace el proyecto inviable. Así como pues en general todos los generadores de renovables se quejan de los requerimientos del SENACE, pues esto también tiene su contraparte en los centros de carga, que eso en realidad es mucho más preocupante porque esos sí son empleos de largo plazo, ¿no? Y con una generación de empleo mucho más estable, ¿no? O sea, no se hace el parque fotovoltaico, se energiza y bueno, pues queda la gente ahí trabajando, pero una planta pues va a seguir dando trabajo en las décadas que vengan, ¿no? Mientras se mantenga en operación. Por otro lado, la calidad de la energía, sobre todo en sistemas de media tensión, en la medida que la red se empieza a saturar, pues hay más problemas con los arranques del motor, el sistema es menos robusto y esto causa pues enormes problemas en muchísimos de los centros de carga, ¿no? Donde una falla les cuesta muchísimo más que cualquier cuestión relacionada con su proceso de producción.
Creo que hay muchas oportunidades para el almacenamiento utilizando los dos puntos anteriores, pero he visto muchísimas propuestas en las que dicen, bueno, vamos a poner una X cantidad de paneles fotovoltaicos y aprovechando que estos son deducibles al 100%, metemos las baterías y lo presentamos como un proyecto que sea 100% deducible el primer año. Yo en general no recomiendo estrategias fiscales agresivas y menos ahora, ¿no? Si ustedes siguen un poco la cuestión financiera, pues el SAT recaudó el triple en plena pandemia comparado el 2020 con el 2019, ¿no? Entonces, evidentemente de lo que comulguemos o no con el gobierno actual, hay que reconocerles que tienen una capacidad de cobro que pues no se había utilizado y son deudas que al final, bueno, pues tenemos que pagar los impuestos. Y también creo que hay que buscar que comprendan que la energía más cara es la que no se dispone. Yo creo que llevamos, después de 70 años de estar con CFE, pues nunca nos preocupamos por medir la calidad del servicio que recibíamos, ni siquiera se tomaban, documentaban los apagones, es más, hasta el medidor le dejábamos a CFE, ¿no? La caja registradora, y no teníamos un medidor testigo. Creo que esto tiene que venir cambiando poco a poco, ¿no? En la medida que vienen estas oportunidades que da la apertura y el estar buscando pues nuevos clientes, ¿no? Y nuevos oportunidades para la parte de almacenamiento. También cuando me refiero a otros métodos, pues hay algunas plantas que tienen, no se puede rasurar la punta, no tan solo por la cuestión de la demanda, que eso pues es cuestión de poner baterías en paralelos, sino por su proceso, ¿no? Muchos tienen procesos muy agresivos para lo que sería el almacenamiento, arranque de motores, fundición, hornos de arco o pequeños procesos industriales con un gran contenido armónico. Y bueno, esto es lo que normalmente en las propuestas que he visto se obvia, ¿no? Entonces, si el cliente llega a comprarlo, pues los resultados no van a ser los esperados. La otra oportunidad que veo y que además casa con pues por lo menos con el discurso de fiscalización rural, se nos olvida que hay más de 2.5 millones sin servicio de energía eléctrica. Inclusive cuando se estuvo redactando la reforma energética, así como se hizo obligatorio los certificados de energía limpia, entre otras tantas regulaciones, yo decía que la reforma energética tenía que incluir como objetivo con una fecha, podría haber sido el 2030, 2035, el tener servicio universal de energía eléctrica, ¿no? Eso pues le hubiera dado un tinte, nadie se podría pelear con esto, obviamente pues estamos hablando de cantidades de dinero muy importantes, pero creo que es algo indispensable, es una cuestión inclusive pues, de solidaridad social, ¿no? Nada nos cambia tanto la vida como la energía eléctrica. Por esta razón, bueno, creo que también a nivel estatal esto se puede llevar. Desgraciadamente, hace aproximadamente 10 años, 12 años, se le quitó a CFE el dinero para hacer la electrificación rural y se le dio a los estados. Ya se imaginarán dónde quedó todo ese dinero que se destinaba a la electrificación rural. Y otra de las cosas que creo que es muy importante es que no hay que confundir electrificación con iluminación, ¿no? Lo que necesitan las comunidades rurales es potencia. Por supuesto que la iluminación es mejor que nada, ¿no? No estoy negando. Pero esto, ¿qué quiere decir? La capacidad de utilizar motores, que es lo que realmente les va a cambiar radicalmente la vida, ¿no? Bombas, refrigeradores, ventiladores, tornos y tantos equipos más, ¿no? Yo he estado muy involucrado en la electrificación rural y lo dicen en una forma muy coloquial, pero creo que muy directa, que es denos luz, pero de la buena. Lo que nos están pidiendo realmente es que les demos la capacidad de producir trabajo.
¿no? Por otro lado, como una tercera oportunidad, creo que los clientes están buscando soluciones y no tecnologías, es decir, no quieren almacenamiento, quieren algo que les solucione su problema de suministro, costo y calidad, ¿no? Por lo cual, pues hay que buscar eficiencia energética, sistemas eléctricos seguros, todo lo que es la calidad, el desempeño. Y por supuesto, esto viene desde la construcción, no después. Desgraciadamente, tenemos la tendencia a irnos por el costo más bajo y luego es muy difícil el corregir la construcción ya hecha o en la planta también. Por lo cual, pues creo que hay que buscar equipos multidisciplinares y como mencionaba, pues la construcción tiene un papel preponderante, ¿no? Año tras año y pues nada más váyanse ustedes a la hemeroteca, es el de que pues la energía eléctrica no les alcanza a la gente para comer en Mexicali, pero pues construyen las casas sin orientación adecuada, con materiales que no tienen capacidad de aislante y por supuesto pues no hay aire acondicionado que pueda enfriar bajo esas condiciones. Y creo que esto significa trabajar en equipo, ¿no? Y cuando hablo de trabajar en equipo, también me refiero a la elaboración de normas, que creo que es y por supuesto su aplicación, que es una materia que hemos avanzado, ¿no? Creo que se ha avanzado bastante, pero tenemos también, sobre todo en la parte de la implementación, asuntos por cumplir, ¿no? Y bueno, pues a mí me gusta mucho esta frase de Jean-Baptiste Carr que dice, cuanto más cambia algo, más se parece a lo mismo, ¿no? Creo que lo que estamos viviendo actualmente en el sector, pues es regresar a lo que ya habíamos vivido. No creo que al final, como yo digo a Andrés Manuel y a Manuel, le voy más a Tomás y a Nicola, ¿no? Al final, los sistemas eléctricos, la realidad es muy necia, los costos van a seguir mandando y el futuro del mundo es cada vez ingresar más renovables y, por supuesto, buscar la integración a la red, que con esto termino. Creo que hay que enfocarse mucho en reforzar nuestro sistema de transmisión. Sin ello, todo lo que intentemos hacer, pues va a ser muy difícil. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Santiago, por esta excelente participación, muy concreta al grano y obviamente muy de utilidad, creo, para reactivar ahí la creatividad de todos los participantes del mercado y que podamos hacer algo, sobre todo a corto plazo, ¿no? Claro. Bueno, pues gracias. Al final de la cuarta presentación daré respuesta a las preguntas que nos han ido llegando. Y ahora le doy la palabra a nuestro segundo ponente, a David Rodríguez, director de Ingeniería de Baigua, México. Él nos hablará de las regulaciones, crecimiento y expectativas de la transición del mercado de generación distribuida en México. Adelante, David. David. Ya me escuchan, discúlpeme. Ya está. Vamos empezando. Bueno, como bien decían anteriormente, vamos a hablar de la transición del mercado mexicano de generación distribuida y de todas las cuestiones que lo han ido cambiando, cómo ha ido evolucionando. Ok. ¿Cómo ha ido evolucionando el mercado y cuáles son las cuestiones que nosotros tenemos que revisar? Les voy a compartir una presentación donde viene algo de información. Voy a compartir en pantalla en este momento. Parece que hay... perfecto. Muchas gracias. Entonces,
La transición del mercado mexicano en generación distribuida y cuáles son las regulaciones, el crecimiento y las expectativas que nosotros tenemos en este. ¿Me pueden ir cambiando la diapositiva, por favor? Excelente. Entonces, México, primero es importante notar qué ha pasado en el mercado de generación distribuida, cuáles son las tendencias, cuál es lo que esperábamos anteriormente, qué es lo que esperábamos a principio de este año y cuáles son los impactos que ha generado el COVID-19, la política energética y la política en general en nuestro país. En primera, el crecimiento de mercado en el año 2019, comparado con el de 2018, fue de 41%, con 280 megawatts instalados. Para finales de 2019, la industria esperaba crecimientos promedio del 35% para los siguientes años y el impacto, y aquí nosotros podemos ir observando en esta gráfica la tendencia que se esperaba. La parte amarilla es la tendencia que nosotros tenemos en 2017. En 2017 se esperaba que el mercado creciera mucho más, que fuera un mercado más dinámico. En 2018 la expectativa baja un poco. Se hace un mercado donde la aceleración ya no es tan alta, donde los participantes empiezan a ver que el crecimiento no es al exponente que se esperaba. Y en 2019, a finales de 2019, teníamos la expectativa de crecimiento para terminar 2021 con 3.201 megawatts instalados. Ahora, ¿qué ha pasado? Que de finales de 2020 a lo que tenemos este año, pues prácticamente vamos a ver que la tendencia vuelve a cambiar. ¿Qué es lo que vimos nosotros en 2020? Vimos que la industria fotovoltaica, en lugar de tener un crecimiento exponencial como en generación distribuida, en lugar de tener un crecimiento exponencial como lo ha ido teniendo, como lo esperábamos, pues este año se ha mantenido aproximadamente en los mismos números o en las mismas condiciones que el año anterior. Entonces, nosotros vemos el 2020 con los ojos como si estuviéramos viendo el 2019. ¿Qué quiere decir? Que el mercado de generación distribuida no se ha contraído. Sí han habido una desaceleración completa, principalmente en el mercado residencial, donde por cuestiones de la pandemia, pues era difícil para los instaladores fotovoltaicos acceder a ciertos domicilios, empezar a cumplir con protocolos de higiene, pero sin embargo, hemos visto que este mercado residencial también es la médula espinal del mercado de generación distribuida, cosa que no se esperaba para el 2020, donde veíamos un aumento importante en el número de proyectos industriales y comerciales instalados hasta 500 kilowatts. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? ¿Cómo podemos obtener estos números? La Comisión Reguladora de Energía, en junio de este año, liberó los acumulados que nosotros tenemos en el país en cuanto a capacidad y en cuanto a número de contratos. Las dos gráficas que ven en la parte de arriba, en la parte, la que viene de color naranja, nos dice qué porcentaje o cuántos, cuántos contratos hay por tamaño de instalación. Por ejemplo, de 0 a 1 kilowatt de instalación hay 3,000 contratos. De 1 a 5 kilowatts de instalación hay 63,000 contratos. De 5 a 10, 51,000. Y si vemos, hay 393 contratos que son de 250 a 500 kilowatts. Pero también en la capacidad nos damos cuenta que el que domina o el número más alto de instalaciones o la potencia que rige a la generación distribuida al día de hoy es el rango de 5 a 10 kilowatts. Entonces estamos hablando de un sector meramente residencial o pequeño comercial, hablando de locales, oficinas, etcétera, que es donde se siente el grueso de las instalaciones fotovoltaicas y es algo que también podemos observar. Claro, las instalaciones más grandes, aunque son un número de contratos menores, pues es donde también hay bastantes megawatts instalados. Casi la mitad están instalados ahorita en proyectos comerciales o industriales arriba de 250 kilowatts, la mitad comparándola con los proyectos residenciales. ¿Qué es lo que se esperaba para el 2020? Se esperaba que estos proyectos industriales crecieran de manera acelerada. ¿Por qué? Por
que había un precio de adquisición en los módulos fotovoltaicos bajo. Los inversores también estaban bajando de precio. Todo el sistema de integración, la profesionalización de la industria hizo que la mano de obra también sea más económica. Los proyectos, si podías llegar al 100% de ahorro de energía, podías tener un retorno de inversión de hasta 4 años en un proyecto de 500 kilowatts. Esto, cuando pasa la pandemia, sube el tipo de cambio en abril. Las empresas empiezan a restringir su flujo de efectivo y vemos que muchos proyectos que se tenían ya en puerta para el 2020 se posponen, o esos recursos se vuelven a colocar en un control de crisis por efectos del COVID-19. Entonces, algo que nosotros podemos ver también es que todo este esquema de proyectos industriales, y como se comentaba también Santiago en la presentación anterior, todas las estrategias fiscales que se derivan también de la instalación de módulos fotovoltaicos van a hacer que los datos de este segundo semestre tengan una tendencia también a lo industrial y a lo comercial. Los problemas de la pandemia sí es un hecho que están afectando. El tipo de cambio se está estabilizando un poco, mucho más alto de lo que teníamos al principio de año, pero tampoco estamos en 24 pesos como llegamos a estar. Y ahorita la oferta de paneles fotovoltaicos pues está haciendo que sí puedas llegar a retornos de inversión bastante atractivos. Ahora, ¿qué riesgos tenemos en este mercado? Primero, pues están todos la incertidumbre que genera que se viene en el mercado por el acuerdo que publica la Secretaría de Energía para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Estamos viendo que el pliego petitorio de la CFE, que fue publicado en 2019, ya está empezando a tener efectos claros o ya efectos directos a lo que se pidió. Le están haciendo, o estamos viendo que se están cumpliendo esas peticiones que hizo la CFE, pero sin embargo vemos que el mercado más grande sigue siendo el residencial, con una tendencia principal a los 5 kilowatts, como decíamos. Algo importante es que la mayor parte de estos contratos están en un régimen de contraprestación de medición neta. ¿Qué quiere decir? Que utilizas el medidor bidireccional para que la energía entre y salga del domicilio y tú puedas utilizarla en la noche sin utilizar baterías ni ningún tipo de cobro al día de hoy. El esquema de medición neta es una de las cosas en donde se ve la posibilidad de que haya cambios, o donde se rumora que puedan haber diferentes esquemas para que la medición neta ya no sea factible en ciertos puntos. Nosotros sabíamos que cuando el sistema llegara a una saturación de 5% en la generación distribuida, la infraestructura tiene que empezar a cambiar, tienen que empezar a adecuarse, se cierra un poco también la interconexión en medición neta y las baterías empiezan a hacer más sentido. Esto es algo que se va a ver acelerado, pues gracias al acuerdo que publican para garantizar la confiabilidad del sistema y para minimizar el impacto de los generadores de energía intermitente. ¿Me pueden ayudar con la siguiente diapositiva? Entonces, nosotros podemos concluir varias cosas de esta información. La primera es, como ya estaba mencionando, que los cambios en el esquema de medición neta pueden afectar el comportamiento del mercado. ¿En qué lo pueden afectar? Principalmente en el hecho de que si hay un cobro o una feed-in tariff, una tarifa de entrada hacia la red, pues los retornos de inversión van a cambiar, porque ya no vas a poder utilizar energía adicional en horarios donde no hay sol. Se van a empezar a ver esquemas de baterías, lo cual los retornos de inversión puede que se dupliquen en caso de que sea algo que lo veamos en el corto plazo. Y es algo que también es parte de la tecnología, el estarse poniendo a la vanguardia en ese modelo de interconexión con sistemas de almacenamiento, ya que, por ejemplo, en México la mayor parte de los instaladores fotovoltaicos no tienen dentro de su cartera de productos al día de hoy baterías de iones de litio para poder hacer estos esquemas de almacenamiento de energía y poder evitar cualquier cosa con los esquemas de medición neta.
que la volatilidad cambiaria afecta el desempeño en las inversiones de generación distribuida y también la volatilidad en los precios del silicio, que ahorita sabemos que están habiendo grandes problemas en el mundo porque no hay suficiente silicio para poderlo cumplir por una serie de explosiones que han habido en algunas fábricas, etc. Hay que saber que en el mercado mexicano ya hay un potencial para conexiones híbridas, que no solamente se tiene que ver en los sistemas aislados como Baja California Sur, donde ya se empieza a ver que esta tecnología es mucho más aceptada. Y como mencionamos, en 2021 vamos a empezar a ver el crecimiento de sistemas de almacenamiento interactivos en sistemas residenciales y comerciales que estén interconectados. ¿Qué quiere decir? Que haya baterías interconectadas directamente al sistema eléctrico nacional, siguiendo pues lo que nos están especificando las líneas de seguridad que se deben de mantener. También algo muy importante que se debe de tomar en cuenta en cuanto al crecimiento del mercado y a las condiciones es que hay nuevos esquemas de financiamiento disponibles para generación distribuida que antes solamente estaban disponibles para proyectos de generación local o arriba de 500 kilowatts, que son los de Power Purchase Agreements, los PPAs, donde ahorita vemos a muchas empresas financieras que están haciendo instalaciones en mediana escala de 150 kilowatts, de 200, 300 kilowatts, en esquemas de PPAs directamente con los usuarios finales. Esto está potenciando también el hecho de la incursión a las energías limpias, porque este tipo de financiamientos normalmente no tienen un desembolso inicial, sino que puedes llegar a tener ahorros desde los primeros días o ahorros inmediatos, lo cual es lo que está buscando el mercado ahorita, principalmente por la afectación que han tenido las empresas de su flujo de efectivo por cuestiones de la pandemia y por cuestiones de la incertidumbre política que tenemos ahorita en materia energética, principalmente en materia de solar fotovoltaica. Y con eso, pues yo concluyo mi participación y pues cualquier pregunta yo creo que la vamos a responder al final. Les agradezco mucho por la invitación y cualquier cosa, yo estoy aquí a sus órdenes. Mi nombre es David Rodríguez, director de ingeniería de Baiba RE, y cualquier cosa de verdad, con mucho gusto. Muchas gracias, David. Excelente presentación. Efectivamente, vamos a dar respuesta a las preguntas del público al final de la última presentación. Las vamos apuntando, no se preocupen. Vamos a dar ahora la palabra a nuestro tercer ponente, Emilio Marconell, COO de Powertis S.A., quien nos hablará de los proyectos a futuro y de lo que hay que tener en cuenta para triunfar dentro de los próximos 5 años. Adelante, Emilio. Bueno, Marisol, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Me podéis avisar cuando la estáis viendo ya? Ya la vemos, exacto. Perfecto. Muy bien, pues bueno, primero agradecer a la organización y al equipo que está haciendo esta conferencia posible, porque bueno, hacerla de esta manera online pues no es simple y tampoco ha habido demasiada experiencia, ¿no?, hasta ahora en cuanto a Intersol. Siempre ha sido todos eventos físicos y bueno, pues muchísimas gracias por adaptaros. Voy a ir avanzando la presentación. Yo voy a hablar un poco, soy Emilio Marconell, o sea, como lo habéis comentado, soy CEO de Powertis, tengo 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de consultoría renovable, consultoría, due diligence, M&A, sobre todo en Latinoamérica. Voy a hablar un poquito rápidamente de Powertis. Powertis es un desarrollador de proyectos y una plataforma de inversión de utility scale en solar, y desarrollamos proyectos Greenfield en los mercados principales nuestros, que son España, Italia y Brasil. Nuestro modelo de negocio es desarrollar proyectos hasta Investment Ready, donde incluimos las licencias, el contrato de PC y componentes principales negociados y con PPA y financiamiento. Tenemos actualmente un portfolio de 6 gigas y de ellos más de 1 giga con PPAs. Y Powertis pertenece al grupo Soltec.
el grupo Soltec pues, es el líder en México y en Brasil en trackers, segundo en España y tercero a nivel mundial. Llevamos más de 16 años en el mercado, tenemos pues, una experiencia, como verás, muy importante, y creo que Soltec desarrolló el primer tracker bifacial en el mundo. Bueno, durante esta presentación vamos a comentar varios temas. La industria fotovoltaica está cambiando a un ritmo pues, que hasta ahora no se ha visto, por lo que todos los países no tenemos más remedio que adaptarnos, ¿no? para poder sobrevivir en este entorno cambiante. Hay muchos factores a considerar para maximizar las posibilidades de éxito y he seleccionado unos cuantos para poder hablar. Tampoco tenemos mucho tiempo, así que bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible e ir comentando sobre todos estos puntos. Bueno, primero, ¿dónde estamos, ¿no? Y hacia dónde vamos? Pues finalmente, después de muchos años de evolución en la renovable y en la fotovoltaica, la solar fotovoltaica es actualmente la tecnología de generación más económica en una gran parte del mundo. Depende de una serie de condiciones, insolación y tal, pero una parte muy grande del mundo ya lo es, ¿no? Donde no necesita subvenciones y tal. Y este camino, precisamente, pues bueno, no ha sido nada fácil, y para llegar aquí pues ha sido fundamental la política de subvenciones que en su inicio hicieron por los países pioneros, ¿no? Con sus errores y aciertos, que los hubo, pero gracias a eso estamos aquí. Y sobre hacia dónde vamos, pues bueno, hay muchos estudios y todos más o menos indican que en los próximos 10 años pues la generación solar se va a multiplicar por entre 6 y 10 veces, y eso significa pues una capacidad total mundial entre 3 y 5 teravatios. Pues, el futuro es bastante alentador. Vale. Vamos a comentar sobre, bueno, sobre los módulos y qué está pasando, ¿no? Actualmente con el tema de módulos. Bueno, pues estamos viendo cómo en los últimos meses los fabricantes están centrando sus esfuerzos en incrementar la potencia de los paneles, aumentando el tamaño de las células y del módulo, pero sin mejorar la eficiencia sustancialmente, ¿no? Es un poco contrario a lo que se ha ido haciendo hasta ahora. Aquí con la implantación de las células M12 y M10. Los fabricantes están justificando este movimiento con ellos dicen que hay una reducción del LCOE, pero sinceramente hay muchos players en el mercado que no lo ven, que tampoco no lo vemos claro, ¿no? Esta reducción del LCOE que están reclamando los fabricantes. Bueno, pues, es cierto que hay módulos grandes hechos con estas células de M12 de 210 milímetros que tienen una tensión de circuito abierto menor, y eso pues, es verdad que genera un número de módulos por string más grandes, y eso sí genera potenciales ahorros, pero también es verdad que la intensidad aumenta considerablemente, y eso supone también problemas, mayores pérdidas, puntos calientes, etc. Otro efecto negativo de estos grandes módulos es que pues, para los trackers generan una mayor vela, y eso va a necesitar estructuras más robustas, y al final pues, es un desafío muy importante porque bueno, pues hay que seguir estudiando. La industria lleva muchos años ya trabajando todos los fabricantes de trackers en este tema. Los vientos es una parte importante, luego lo veremos, y se ha invertido mucho y se va a seguir teniendo que invertir, no hay más remedio, para seguir para ir en paralelo con los desarrollos de los módulos. También otro tema es el coste de montaje, que también aumenta con estos módulos tan grandes. Por lo que, bueno, pues como hemos dicho arriba, el hecho de que la aseveración de los fabricantes de que el LCOE se va a mejorar no está claro. Eso hay que ir caso a caso y estudiar, ¿no? Otro tema importante es que con estas nuevas células se pierde la estandarización que existía hasta ahora. La configuración eléctrica de los módulos va a variar, y eso pues vamos a comentar más adelante, también va a afectar a la industria. Sobre la bifacialidad, pues
el Bicial está aquí para quedarse. Yo no veo vuelta atrás de ninguna de las maneras. Es un producto que yo creo que va a ser la estrella desde ya. Porque por un plus, o sea, genera un plus de generación a un coste marginal, ¿no? Y luego otro punto que quería comentar rápidamente es el tema de precios. Se ha visto, bueno, la tendencia va a seguir a la baja, eso es obvio, a pesar de las subidas que ha habido en agosto, ¿no? Se ha comentado anteriormente el tema de algunos incendios y tal en fábricas. Esto, bueno, pues ha creado incertidumbre y ha creado tensión en los precios a corto plazo. Los fabricantes yo creo que están aprovechando un poco la situación para tratar de extender estas subidas, pero no hay fundamentales que justifiquen que los módulos no vuelvan a los precios antes de agosto. No sé, yo no lo veo de ninguna manera, van a volver. Emilio, perdona que te interrumpa. Sí. Por momentos te escuchamos muy bajito. Si pudieras subir el tono de voz o acercarte un poco. Sí, por favor, gracias por decirlo. Gracias. Vale, perfecto. Sobre los vamos a hablar ahora de los inversores, ¿no? Y cómo pensamos que va a evolucionar. El criterio de selección tradicional de central contra string está cambiando, ¿vale? Está cambiando ya. O sea, tradicionalmente los string eran entre 20 y 40 megas, no se solían poner más. Y no había duda antes, a partir de 40 megas se ponían siempre central. Eso está cambiando, la frontera ya no está tan clara y cada vez estamos viendo más proyectos de string para grandes plantas, ¿no? De más de 100 megavatios. Las razones principales pues son que reducción de costes de operación y mantenimiento con el string, tradicionalmente había un gap entre el CAPEX de string contra central. String ha sido siempre algo más caro y ese gap se está reduciendo. Entonces, pues eso contribuye a que la gente, pues a los desarrolladores empiecen a pensar más en string también. Y luego, aumento del yield. La tecnología de string aumenta un poquito también el yield. Bueno, entonces, compaginando, teniendo todo esto en cuenta, pues es lo que está haciendo que los string estén tirando un poco más hacia adelante. La tecnología central, por supuesto que no está de brazos cruzados, sigue innovando y hay en el mercado sistemas de refrigeración líquida que los fabricantes comentan que aumenta la eficiencia. Esto es importante porque en un proyecto solar la rentabilidad es muy sensible con la eficiencia, ¿vale? del parque y en concreto del inversor. Entonces, ya como ejemplo, pues un extra 0,5% de eficiencia equivalía a una reducción de CAPEX de inversor del 20%. Es un tema muy importante a considerar. Por todo ello, en cuanto a lo que es los inversores, pensamos que no hay nada claro, que las opciones hay que estudiarlas sin ningún criterio preconcebido, ¿no? Vale, pues vamos a comentar rápidamente sobre la estructura. A futuro seguimos pensando que la combinación de seguidor on eje y concretamente 2P o bifacial va a seguir siendo la mejor opción para utility scale. Soltec tiene un área de desarrollo y de investigación, desarrollo y testing en el norte de California. Ha hecho varios white papers en colaboración con Enrel y otros players de primera línea. Y bueno, ha hecho varios análisis donde dicen, bueno, pues calcula que este seguidor 2P preparado para bifacial puede llegar hasta incrementos de producción frente a un estándar de hasta 7%, ¿no? Con condiciones medio de albedo. También otro white paper también ha estudiado un poco la diferencia entre configuración 2P contra 1P y también da pues eso, cerca de 2,1% de generación extra. Y volviendo otra vez un poco a la tendencia de los módulos hacia los módulos grandes, está obligando a los trackers a adaptarse, ¿no? Y en tanto refuerzo por las inestabilidades aeroelásticas y aerodinámicas y adaptación en longitud, porque están cambiando también el número de string, que puede subir o bajar. Esto lo vamos a comentar también más adelante.
Se ve también algoritmos que cada vez van a ser más inteligentes, contribuyendo a reducir los downtimes y aumentar el yield. ¿Esto cómo se hace? Pues mediante un mantenimiento predictivo más eficiente, mejora la captación de la radiación difusa y mejorar el seguimiento bifacial, porque con bifacial no siempre la posición ideal del tracker es perpendicular al sol, ¿no? Porque ya hay que tener en cuenta el tema de el albedo, la difusa, etc. Hay varios parámetros que hay que tener en cuenta. Los sistemas de comunicación de trackers también son más robustos y van a ser más robustos. La presión por la reducción de precio va a continuar. Todos somos conscientes de cuál es la evolución de precios en módulos, pero bueno, no todos somos tan conscientes de cuál ha sido en trackers, ¿no? En los últimos 6 años los precios de trackers han bajado 3 veces. Esto tiene bastante mérito porque, bueno, al final el tracker sí que tiene inteligencia, sí que tiene componentes eléctricos, pero en mucha parte es hierro, ¿no? Y eso es complicado de reducir. Y uno de los drivers para continuar bajando los precios es el continuo estudio de los efectos del viento, es lo que habíamos comentado antes. Ser capaces de entender mejor el tracker, entender mejor el comportamiento y diseñar estructuras más resistentes y más económicas. En nuestro caso, Soltec sigue innovando y en breve va a sacar su próximo seguidor, que será ya la sexta generación. Otra tendencia que vamos a ir viendo en el mercado, y bueno, pues es bueno estar pendiente de ello, es que el mercado cada vez se va a integrar más, ¿vale? En cuanto a los componentes principales de módulo tracker e inversor. La pérdida de la estandarización de los módulos en configuración eléctrica, como comenté un poquito antes, con las nuevas células, pues hay células que aumentan su tensión de circuito abierto, otras la reducen. Eso genera pues mayor o menor número de módulos por string, ¿vale? Eso tiene un impacto importante en los diseños de los proyectos y están generando incluso problemas de incompatibilidad, ¿no?, entre inversores, módulos y trackers. Por lo que hay una tendencia clara hacia la integración horizontal a nivel producto. Entonces, en el mercado ya se están viendo acuerdos y movimientos entre fabricantes de módulos, trackers e inversores para trabajar coordinados y ofrecer un producto integrado para reducir el LCOE y que lo haga más competitivo. Otra parte importante es el diseño de optimización de la planta, ¿no? Las herramientas actuales no modelan correctamente la producción con los módulos bifaciales. Eso, bueno, pues sabemos cuáles son dónde están fallando, ¿no?, las herramientas típicas de la industria. Y actualmente, ¿no?, advisors ya están trabajando en desarrollos, y entidades públicas también, en desarrollos de herramientas que modelen el comportamiento de trackers con módulos bifaciales mediante ray tracing, calculando efectos efectos en la producción de sombras directas, difusas, mismatch, albedo, etc. Algunos incluso calculan las curvas híbridas, ¿no?, que es un factor súper interesante. Estos modelos pueden simular efecto en la producción del uso de geotextiles para ver cómo afecta el albedo de distintas formas y tamaños, la sombra del top tube, la estructura, el mismatch, variaciones de ángulo del tracker, variaciones de la altura. Esto hasta ahora no se podía hacer. Sombreado de generación generado por elementos externos y efecto de variación de irradiancia generada por nubes, ¿no? Esta serie de softwares se están desarrollando y van a tener una importancia muy importante a futuro. Respecto a operación y mantenimiento, es otro aspecto importante, ¿no? Los proveedores de estos servicios van a utilizar herramientas de gestión y de data analytics apalancándose en la digitalización, el cloud computing, la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones. El objetivo con todo esto es maximizar la generación, precisamente utilizando este data analytics, ¿no?, que permita conocer bien las pérdidas del parque
que realmente es un tema que pues, no se conoce, o sea, y el problema con, claro, un parque es una entidad compleja, ¿no? Porque tiene muchísimas variaciones, muchísimas variables que pueden enmascarar unas a otras, ¿no? Entonces es difícil de identificar todas las pérdidas. También esto va a ayudar a optimizar el mantenimiento predictivo y para identificar problemas antes de que surjan. Y aquí tiene importancia el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero ojito con eso, porque también la inteligencia artificial muchos fabricantes están considerando, diciendo que tienen, pero bueno, realmente la inteligencia artificial necesita muchos datos para aprendizaje y no es un tema inmediato. Y luego optimizar el mantenimiento correctivo, ¿no? Identificar los fallos y tratar de eliminar reducir el tiempo de downtime de los parques lo máximo posible. Esto no es simple, es un tema complicado, pero pensamos que, bueno, pues que está claramente en la agenda de muchos advisors y de muchos desarrolladores. Mi última diapositiva es almacenamiento en baterías. Y bueno, pues está claro que, bueno, dada la naturaleza no despachable de la fotovoltaica, el almacenamiento va a ser clave en los próximos años para contribuir a aliviar la curva de Pato, ¿no? Que es la famosa curva de Pato que se genera con la demanda neta, y convertir la energía solar en despachable. Actualmente, un sistema de almacenamiento por baterías utilizado solo para peak shifting no es rentable, pero si se asocia a ancillary services remunerados, entonces sí lo puede ser. Y de hecho no existe, ¿no? Hay muchos mercados en los que ya es bastante, bueno, relativamente común ver sistemas de almacenamiento, no en todos. La tecnología además como todos sabemos, hay una presión de precios increíbles, hay mucho desarrollo también potenciado por el tema del coche eléctrico, y el almacenamiento directo es el litio-ion, es la tecnología predominante, y con un tamaño de mercado desde los 20.000 millones, ¿vale?, actual, y se prevé para el 2030 de 120.000, o sea que es un crecimiento súper importante. Y en cuanto a la reducción de precios de baterías, pues se ha pasado de $1.100 por kilovatio hora en 2010 hasta una previsión de $60 por kilovatio hora en 2030. Y eso es todo por mi parte. Entonces, muchísimas gracias y quedamos disponible para cualquier pregunta. Gracias, Emilio. Perfecto. Pasamos de inmediato con José Félix Arroyo, nuestro último panelista del día de hoy, con el tema las oportunidades y desafíos de la generación local en un mercado de generación distribuida. Adelante, José. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, muy bien. Si gustas ponerla en modo presentación para que veamos solamente la... Ahí Perfecto. se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Marisol, por la invitación y por compartir también el panel con miembros tan destacados. Y bueno, ya se han tocado varios temas muy interesantes sobre la transición del mercado mexicano a nivel regulatorio, sobre los impactos también en generación distribuida y también una sesión muy interesante de los avances tecnológicos en el mercado fotovoltaico. Yo les voy a hablar sobre una de las oportunidades que en Atlas hemos estado explorando, que seguro también varios generadores han estado explorando ya, para adaptarse a esta nueva dinámica de mercado, que es la generación local. Primero que nada, pues un poquito de historia de quién es Atlas. Pues
en dónde estamos presentes. Atlas es una plataforma de energía renovable que tiene oficinas en México, en Brasil, en Chile. Y bueno, somos parte del Fondo 4 de Actis, es un gestor de inversión que ya tiene también otras plataformas de energía renovable alrededor del mundo operando. Tenemos un equipo de más de 150 personas distribuidas en estas 3 oficinas principales. Bueno, la oficina matriz está en Miami, que es donde está toda la base de operaciones. Tenemos activos por 1.2 gigas ya en fase de operación o contratados, y adicionalmente estamos por añadir 1 gigawatt más a través de pues varias oportunidades en los diferentes mercados que estamos explorando. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Voy a repasar un poco de lo que ya vimos desde un enfoque un poquito más de escala utility, es decir, gran escala, que es donde nosotros nos encontramos más activos. Algunos cambios del mercado mexicano, también pues la definición de qué es la generación local y por qué consideramos que la generación local puede ser una opción atractiva en las condiciones actuales del mercado. Para entrar en tema, me gustaría tocar un punto importante que tiene que ver con la serie de cambios que se han venido a nivel regulatorio por parte de SENACE y por parte de CFE, explorar un poquito el trasfondo técnico de dónde surgen. Como saben, pues entre más penetración de fuentes intermitentes se vaya teniendo en un sistema, se va teniendo más volatilidad. ¿Qué son las fuentes intermitentes? Pues son las fuentes básicamente que dependen de un recurso variable para poder generar, como son la eólica y la fotovoltaica. Entonces, en esta gráfica se muestra principalmente el efecto que han tenido. Este es un caso particular de California. De hecho, es de la fuente del sistema, perdón, del operador independiente de California. Y aquí muestra algo muy interesante, que es cómo la curva clásica de generación solar pues va teniendo un impacto en la demanda de California, ¿no? Conforme avanzan los años. De hecho, aquí se puede ver muy marcado cómo va aumentando hasta el 2020 la generación, y bueno, esto nos podría llevar a una sobregeneración, ¿no? de fuentes de energía intermitente que tiene soluciones técnicas y de gestión de operación de la red. Pero bueno, esto era y me voy a ir un poquito rápido por el tiempo, pero igual si hay alguna duda al final la podemos ver. Esto era para ver un poquito todo el ruido que Santiago comentó muy bien al inicio del panel, que hay que distinguir entre el ruido que muchas veces nos llega de los medios, pues la especulación que se puede crear al respecto de medidas que se están tomando a partir pues de este gobierno y del SENACE, que es el centro que controla toda la integración de esta generación intermitente, y pues de CFE, que es el dueño de la red, ¿no? Entonces, como trasfondo nada más, el 1 de mayo, a finales de abril, hubo una publicación del SENACE donde pues se suspendieron la entrada de plantas, de pruebas de funcionamiento para las plantas de energía intermitente, con el argumento de pues la reducción de la demanda que hubo dadas las condiciones de la emergencia sanitaria que tuvimos. Se estimó que la demanda pues bajó en un poco más del 10%, pues eso nos llevó a esta medida que tuvo el SENACE a principios de mayo. Después hubo
una publicación posterior de la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía que en esencia lo que establece pues hay muchos factores a analizar, pero en esencia es un cambio de criterio de despacho económico hacia un criterio de confiabilidad del sistema, que quiere decir que se busca que las fuentes intermitentes se integren a la red, pero de una manera, ellos dicen, más ordenada y que además, bueno, se pueda dar prioridad a las fuentes que puedan ofrecer una carga base en el sistema. Esto es que ofrezcan una inercia para respaldar a estas fuentes intermitentes. Y ya entrando un poco sobre qué podemos hacer ante todos estos cambios, obviamente hemos visto una transición de un esquema donde antes pues teníamos plantas o megaplantas fomentadas en gran medida por la aplicación ya de la reforma energética a través de subastas de energía limpia, que lo que pues promovieron fue consumir energía de fuentes renovables que pues digamos que nos enfocaban un poco más hacia tener activos o plantas más grandes, hablando como plantas en la escala de pues 100 megas mínimo hasta 300, incluso en las primeras subastas ganaron algunas plantas de hasta 500 megas, ¿no? Ahora pues ha ido cambiando un poco todo eso y un nicho que hemos detectado pues es esta generación local. ¿Qué es la generación local? Pues básicamente es un modelo de negocios que está definido en la ley de la industria eléctrica, en su artículo 22, en su reglamento y en un acuerdo que publicó la CRE que define el concepto de necesidades propias. La definición de la generación local es el consumo, la satisfacción del consumo de necesidades propias de usuarios finales que pueden o no pertenecer al mismo grupo de interés económico y que también pueden exportar energía. Ahorita vamos a ver en el esquema. Lo que sí es muy importante es que este esquema considera que no se transmita energía, la energía que se genere para satisfacer necesidades propias a través de la red nacional de transmisión o de redes de distribución, sino a través únicamente de redes particulares. Un poquito de distinción, porque a veces escuchamos hablar mucho del abasto aislado, que para términos prácticos es muy similar a la generación local, pero con una diferencia en la que se establece que para el abasto aislado es necesario que los usuarios finales por centros de carga pertenezcan al mismo grupo económico de la generación. Esto es, si un consumidor industrial, por ejemplo, está pensando en satisfacer necesidades propias, pues ellos tienen que ser el dueño y quienes operen la planta para que cumplan con este modelo de abasto aislado. La generación local, por el contrario, pues pueden tener varios centros de carga que también usan una red particular que requiere de un suministrador de servicios calificados, pero la diferencia aquí es que pues esta planta generadora puede ser de otro grupo económico, no tiene que ser el mismo dueño o titular del centro de carga. Luego, ¿por qué consideramos que puede ser una opción atractiva y sobre todo, pues, qué hay que evaluar también para pues decidir si hace sentido ir tras este modelo o no? Un poco de contexto, hablando de la tecnología fotovoltaica, a diferencia de otras tecnologías
que son más específicas al sitio, pues aquí en México tenemos un alto potencial de radiación fotovoltaica, como ya muchos saben. Lo interesante, y este mapa lo que muestra es cruzarlo con la infraestructura que tenemos del Sistema Eléctrico Nacional, y es lo que se muestra en este mapa como estas zonas moradas, que lo que delimitan pues prácticamente es lo que está más lejano a la red. Lo que podría tener más sentido es concentrarse en estas zonas de alta radiación que tengan más, estén más próximas a la infraestructura eléctrica. Otra figura es interesante también para mostrar un poco el efecto de la congestión, que de hecho esta gráfica viene de una presentación que dio el SENACE a la Comisión de Energía del Senado. Y es interesante porque muestra que efectivamente muchas de las líneas pues ya están congestionadas o tienen una generación por encima, y bueno, esto considerando la reducción que hubo en la demanda, de la capacidad de transmisión de las líneas, lo que ocasiona pues que tengamos escenarios de congestión desfavorables para pensar en instalar las plantas donde usualmente se comenzaron instalando, por ejemplo, que es en el norte. Hemos visto también que hay que considerar un factor de congestión si queremos tener una planta en el norte y llevarle energía, por ejemplo, a la península o al centro. Y un poco nada más mostrando, este es un mapa que muestra dónde se concentra más el consumo de alto voltaje, que son estas zonas rojas, y también cómo está distribuida por tarifa. Aquí vemos que la gran parte del consumo se encuentra en la tarifa de gran demanda de media tensión ordinaria y horaria. Pero bueno, también hay una parte considerable de demanda industrial de subtransmisión y de transmisión. Y nada más también para cerrar y dar un poco de los desafíos que vemos, esta es una pequeña comparativa entre la tarifa regulada, el modelo que tendríamos a partir del mercado eléctrico de mayoreo, y un esquema detrás del medidor, ¿no? Que sería la generación local. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que este es un ejemplo que se hizo para la zona oriental, y aquí vemos que tenemos un precio de energía para la tarifa regulada de $65 por megawatt hora, lo que para este caso concreto llevaría un pago de pues, casi 23 millones y un precio de capacidad de $18. Y el resto pues está distribuido en un pago para un suministrador calificado, pero pues nos da una tarifa relativamente alta de 68. Si lo comparamos con el esquema de mercado de mayoreo interconectado a la red, tenemos un precio de energía de $35, un precio de capacidad por mega al mes de $10,860, y bueno, una serie de cargos que tienen que ver con costos de transmisión asociados al consumidor, a la generación y a una tarifa también de suministro calificado, así como otras tarifas de servicios conexos, etc. Pero lo importante es ver la diferencia de $68 a $47 casi, y comparándola con el esquema que estamos analizando aquí, que es detrás del medidor, pues la gran ventaja que tendríamos es el ahorro en estas partidas particularmente, que son los cargos de transmisión, ¿no? En tanto del lado del consumo como de la generación, lo que nos llevaría a un ahorro potencial pues de casi $3.40 por megawatt hora. Entonces, ya nada más para cerrar, algunos de los desafíos que nosotros hemos encontrado para este tipo de esquema, pues es el tener claro cuál va a ser tu
tu modelo de negocio, si vas a exportar o no energía a la red, y si el PPA que puedas negociar con este consumidor sea de un plazo con el cual pues te permita financiar tu proyecto, porque generalmente los PPAs que estamos viendo que se mueven más en el mercado pues son entre 12 y 15 años. Eso nos dejaría con la necesidad de contar con una línea de salida también en la red particular para poder estar interconectados al sistema eléctrico nacional y seguir operando la planta, ya que como muchos ya saben, pues la planta tiene una vida útil pues, casi hasta de 30 años, ¿no? Entonces, para cumplir con ese modelo, un reto interesante que hemos visto es ese, el de tener una salida para interconectarnos al sistema eléctrico nacional. Y bueno, eso es a grandes rasgos la generación local. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Ha sido un panel muy interesante con temas muy visionarios también y de actualidad, por supuesto. Ahora vamos a proceder a responder algunas de las preguntas que nos han llegado. Gracias a todos nuestros panelistas por encender su cámara. A ver, vamos a comenzar con Santiago. Santiago, aquí tenemos una pregunta que se hizo, de hecho, muy al principio cuando estabas dando tu presentación. Nos hablaste de la energía de la buena, ¿no? Aquí la pregunta de Arturo Epstein es, ¿qué hay de las frecuencias armónicas? Perdón, ¿era la otra? No, sí. Sí, es esa. Ajá. En cuanto a la calidad de la energía por la CFE, ¿qué hay de las frecuencias armónicas? Efecto que no se ha enfrentado hasta ahora. ¿Y qué es la razón de tantas caídas del sistema? Bueno, empiezo con que las armónicas son causadas por la carga, no por el sistema. Si nosotros recibimos armónicas por parte de CFE, recordemos que CFE Transmisión y Distribución sigue siendo propiedad del Estado, estas vienen casi con certeza de vecinos eléctricos. Y esto pues está relacionado, por supuesto, con el código de red, ¿no? Que obliga a todos los centros de carga en media y alta tensión a limitar su contenido armónico de acuerdo a la norma IEEE 519. Entonces, pero eso es problemas de calentamiento, fallas de capacitores y otros. En gran medida los parpadeos que tiene el sistema pues son por ya bien vientos que hacen que las líneas aéreas tengan un disparo o pues inclusive pues desde borrachazos contra postes y anexas, ¿no? Entonces también por supuesto los vecinos eléctricos yo creo que son una de las principales causas, arranque de motores muy grandes que hacen que se caiga la tensión en el momento de arranque al no tener equipos para hacerlo en forma gradual. Entonces, pues hay una gran cantidad de causas y es por lo que pues es muy importante pues contar con un sistema de distribución pues cada vez más robusto. Hace 2 semanas fui a visitar un centro de datos que quiere instalarse, bueno, más bien a donde vas, un centro de datos de 20 y tantos megawatts y estaban intentando hacerlo en 13.800 en una línea aérea, ¿no? Pues eso va a tener una serie de parpadeos tremendos, ¿no? Y sobre todo en estas épocas de lluvias, ¿no? Donde aumentan las descargas atmosféricas. Y terminaría diciendo que, pues esta parte del código de red, ¿no? Se publicó, entró en acción febril hace un año que se venció para los centros de carga, pero yo creo que viene de regreso, ¿no? Si ustedes leen el plan estratégico de la CRE, su objetivo número 2 es inspeccionar y su línea de acción general 6.4 habla de maximizar ingresos. Y para que se den una idea del potencial de ingreso que hay, pues si se multara al 1% de los centros de carga en media y alta tensión, los ingresos para el Estado serían de $5.300 millones. Súmenlo esto con la petición del Consejo Coordinador Empresarial y con CAMIN de que se cumplan cabalmente las leyes, ¿no? Y que se respeten los contratos,
Bueno, pues el otro extremo es el código de red, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va a venir algo de las acciones del gobierno en el corto plazo. Muchísimas gracias. Uh-huh. Paso a David. David, tú nos hablaste de que el sector donde tenemos la mayor potencia instalada, por así decirlo, es el de los 5 kilowatts, 5 a 10, de aplicación básicamente residencial, comercial, pequeña escala. Hay una pregunta de Teresa Dávalos. ¿Cómo puedo yo convencer a la dirección de mi empresa de invertir en energías alternativas si la recuperación de inversión tardará aún más? Esto me parece interesante precisamente pues para entrar a un tema ya de cómo expandir este segmento hacia la parte industrial. Uh-huh. Pues es una muy buena pregunta porque habla de muchos matices y también habla de qué tipo de empresa es a la que se está buscando convencer, porque el retorno de inversión de una planta fotovoltaica se ha afectado no solamente por los precios de los sistemas, sino también por qué tanto pueden ellos aprovechar esta energía. En el momento en el que alguien tenga la necesidad de, por ejemplo, de con paneles solares cubrir el 100% de su consumo energético, el retorno de inversión es mucho menor que si solamente estás cubriendo un 5 o un 10% por los efectos que tiene en la forma en la que te miden la demanda máxima y en cómo tú puedes bajar tu precio medio de energía. No solamente el precio por kilowatt hora, sino los precios que tienes por kilowatt en capacidad y kilowatt en distribución para poder disminuir así el retorno de inversión. Entonces, para poder convencer a alguien de esta tecnología, lo principal es saber qué tipo de empresa es, cuánto realmente le vas a poder bajar de su consumo y con base en eso, saber cuál va a ser el retorno de inversión. Porque puede variar muchísimo. Y también ver el enfoque de qué es lo que está buscando esa empresa. Si lo que está buscando es una deducción, si lo que está buscando es contribuir a la disminución de sus emisiones, o simplemente lo que busca es disminuir su costo de energía. Entonces también entran ahí los financiamientos, el hecho de que no tengan que invertir directamente como un desembolso de capital para poder tener un ahorro. Entonces, yo creo que hay muchas formas, pero la principal es de que cualquier persona ahorita puede poner energía fotovoltaica para tener un ahorro directo en su costo de energía a través de los esquemas de financiamiento que hay. Y que el retorno de inversión, en caso de que se quiera hacer una disposición de capital directa, pues varía dependiendo del tipo de empresa que es y se necesita hacer un análisis para poderlo determinar. Muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta que me gustaría que brevemente, por lo menos 2 de ustedes me dieran su opinión. ¿La gobernanza de la energía eléctrica en México tiene para ustedes una dinámica de innovación? ¿Quiénes tienen la responsabilidad institucional? ¿Voluntarios? ¿Santiago? Pues yo creo que la parte de la innovación, ¿no? En la parte de la gobernanza, pues debe caer en cada uno de los participantes, ¿no? Porque al final la innovación en México nos hemos confundido, queremos que el CONACYT nos dé el dinero para hacer la innovación, cuando la innovación debería ser pues la religión de cada una de las empresas. Estoy de acuerdo en los apoyos gubernamentales, pero, por ejemplo, estuve la semana antepasada en el Parque Innovación Tecnológica de Nuevo León, que es una cosa realmente impresionante. Y bueno, pues todos se quejaban de que no había ya dinero por parte del CONACYT, ¿no? Y pues hay también empresas como Schneider Electric, hay mucha cuestión de... Pero creo que la dinámica de innovación tiene que venir de la iniciativa privada. Si no lo vemos de esa forma, pues vamos a estar dependiendo todavía más de papá gobierno, ¿no? La responsabilidad, pues que tenemos que asumirla. Y creo que eso es algo que pues tenemos que aprender en esta nueva administración, que pues hay que olvidarnos de que estarle pidiendo siempre al gobierno, ¿no? Y hay que ponerse a hacer cada uno su tarea.
¿no? Como yo digo, no quiero que nos den, sino que no estorben nada más. Coincido totalmente contigo. Yo Emilio. quería comentar también, que estoy de acuerdo totalmente con Santiago, en la renovable, en concreto la fotovoltaica, es un sector internacional, ¿no? Entonces, cuando el sector está inmaduro, como en 2006, 2007, sí fueron necesarios ayudas para potenciar un sector que por sí mismo no hubiera podido despegar. Pero una vez que el sector es competitivo, y en México por supuesto que es competitivo, como dice Santiago, pues es la iniciativa privada la que tiene que invertir e innovar para generar un producto más competitivo y poder generar negocio no solo en México, pero internacionalmente, aprovechando, como hemos visto en la presentación anterior mía, pues el volumen tan tremendo que vamos a tener por delante, ¿no?, de aquí a unos años. Excelente. Bien, pasando a una pregunta para José Félix. Nos hablaste también del tema de los PPAs y pues las diferentes aplicaciones que tienen, ¿no? Aquí tenemos una pregunta sobre qué esquemas están estructurando referentes a financiamiento y o PPAs, arrendamiento de sistemas. ¿Qué nos podría recomendar en este sentido? Bueno, al leasing en sí, bueno, creo que eso también va relacionado un poco más a generación distribuida. Yo he visto algunos casos particulares donde ha sido exitoso ese esquema de leasing, donde tú, digamos, vas cubriendo el costo del monto de la planta o del sistema, y al final pues tienes la opción o no de quedarte con él, pero ese es más como un esquema de directo, no tanto a través de un PPA. De un PPA normalmente para grandes consumidores, pues lo que se hace es plantear un esquema que pueden ser de diferentes tipos, take or pay, etcétera, y pones un precio de energía, tú inviertes a través de un esquema de financiamiento que puede ser con banca comercial, banca de desarrollo, y a través de Project Finance, pues ofreces la energía, ya sea a través de un suministrador calificado o directamente al off-taker final, si eres participante del mercado. Bueno, ese es el esquema en el que nosotros trabajamos. Ok, muchísimas gracias. Doy paso a la última pregunta porque el tiempo se nos acaba y va para David. Tenemos aquí la pregunta de Adolfo Pérez. Dentro de los dos esquemas permitidos por el distribuidor, emisión neta y venta total, ¿cuál es el más redituable? ¿Cuál es el tiempo de retorno de inversión para la instalación fotovoltaica en hogares bajo este esquema? Bueno, es evidentemente más redituable el de medición neta, por dos razones. La primera es que tú generas energía y esa misma energía tú la consumes. ¿Qué quiere decir? Que ellos te guardan los kilowatts hora sin que cambien a pesos, lo cual hace que evite cualquier tipo de incertidumbre en cuanto a cuánto te va a costar la energía. Si tú generas, no sé, 1000 kilowatts hora, puedes consumir esos 1000 kilowatts hora en el transcurso de un año sin ningún problema. El otro tema es que el dinero que te dan por venta total o por facturación neta está basado en el PML, que es el precio marginal local. Que como bien decía José Félix, algo importante es que el PML es mucho más bajo que la tarifa y además ha bajado drásticamente desde noviembre del año pasado. Nosotros antes veíamos PMLs mucho más altos que los que vemos actualmente. Entonces, imaginemos si es una persona que está en tarifa doméstica alto consumo, donde le puede costar hasta 4 pesos el kilowatt hora, el PML puede estar en 60 centavos o en 80 centavos. Entonces, esa diferencia tan grande es la que hace que la medición neta
puedas tener retornos de inversión de 3 años y medio en una residencia. Si lo fueras a venta total, te irías a 9 años, 10 años, dependiendo del nodo, que es aquí como yo digo. Siempre depende de dónde estés y cuáles sean las condiciones a las que tengas que incursionar, cuál es tu tarifa y cuál es el nodo al que te estás interconectando. No es lo mismo venta total aquí que venta total en Yucatán. Aquí me refiero, pero no, yo estoy en la ciudad de Guadalajara, que venta total en la península de Yucatán, donde sabemos que hay costos más altos. Pero de todos modos sigue siendo más rentable en todo el país la medición neta. Muchísimas gracias. Pues tenemos muchísimas preguntas. Realmente no tenemos suficiente tiempo para darle respuesta a todos. Ya compartieron ustedes sus datos de contacto en el chat y espero que el público pueda hacerle las preguntas también de manera directa. Ahora, pues agradezco finalmente su atención, su participación, las excelentes presentaciones y volvemos con Rosario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisol. Efectivamente, para lograr luz, pero de la buena, se tienen que contemplar muchísimos puntos muy importantes. Y creo que esto es un trabajo de 24 horas por 365 días y tendremos que seguir adelante para que los mercados mejoren. Y por cierto, mañana tendremos el tema de sistemas de almacenamiento. Para quienes están escuchando y les interesa ese punto que también sale aquí, es importante mañana que nos acompañen en el evento. Es nuestro día final y tendremos ese tema de almacenamiento de energía. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por sus aportaciones. Muchas gracias, Marisol. También tú ya estás por ser más noche de lo normal. Qué bueno. Y ya vas a descansar. Entonces, gracias a todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra pregunta de evaluación. Va a ser muy rápido para aprovechar el tiempo. Entonces, bienvenido. La pregunta. Gracias. ¿Qué factor considera? Si nos pueden esperar un minuto, por favor, antes de retirarse, porque vamos a hacer un comentario después de esta pregunta. ¿Qué factor considera usted tendrá más peso para adaptarse a la nueva dinámica del mercado fotovoltaico mexicano? ¿Diseños más eficientes de plantas? ¿Incrementar la capacidad de infraestructura eléctrica? ¿Nuevas tecnologías, almacenamiento y sistemas híbridos? ¿Nuevos esquemas de asociación público-privada? Les agradecemos su muy pronta respuesta. Y aprovecho este momento para dar la bienvenida también a Perú, a Honduras, a Guatemala, Puebla y a León, Guanajuato. Y también nos acompañan varios centros educativos, lo cual nos da muchísimo gusto. Nuestro querido Politécnico, el IPN, el Poli, muchas gracias por estar presente. Y el Tecnológico TESCHI del Estado de México también está con nosotros. Entonces, gracias y estamos esperando ya el resultado de la votación. Esperemos que hayan votado todos los más posibles, para saber cuál es la opinión que tiene la audiencia respecto a este tema. Y tenemos que, ¿qué factor considera usted tendrá más peso para adaptarse a la nueva dinámica del mercado fotovoltaico mexicano? Diseños más eficientes, 11%. Incrementar capacidad de infraestructura eléctrica, 27%. Nuevas tecnologías, almacenamientos, sistemas híbridos, etcétera, 61%. Nuevos esquemas de asociación público-privada, 35%. ¿Cuál sería, en este caso, su opinión respecto a este resultado? Si Marisol, nos gustas empezar a compartir algún comentario por parte de tus ponentes. Prefiero que los expertos, exactamente. Que los expertos nos digan. Santiago, adelante. Yo como ingeniero, siempre estoy enamorado de la tecnología, pero yo creo que estamos llegando ya a niveles de rendimientos asintóticos en muchas de estas tecnologías. Y me explico, el equipo, mi área de experiencia ha sido la fabricación de capacitores, ¿no? Y si vemos la historia del capacitor, es el producto que más ha avanzado dentro del sector eléctrico en los últimos 100 y tantos años, ¿no? Su densidad de potencia se ha incrementado en más de 20 veces. Sin embargo, pues a partir de 1980 no ha habido un avance ni de un 1%, ¿no? O sea, se llegaron ya a los niveles moleculares
Y por eso yo en la parte de baterías soy un poco escéptico, porque una batería y un condensador o un capacitor son muy parecidos en construcción. De hecho, se usan las mismas tipos de máquinas. Entonces llega un momento en donde el volumen e inclusive las mejoras en materiales, pues ya estás llegando a niveles que no van a ser tan... por lo cual yo sí voté por la parte del sistema de transmisión, porque eso nos da flexibilidad. Entonces yo creo que lo bonito de los sistemas mallados es que podemos enviar la energía por donde se nos dé la gana, con o sin almacenamiento, ¿no? Se vuelve mucho más sencillo el crecer el sistema. Gracias. David, ¿cuál sería tu comentario al respecto? Pues va muy de la mano. Yo creo que los sistemas de almacenamiento son importantes, pero la fortaleza para mí en cuanto a la infraestructura de la nación, en cuanto a lo que estaban mencionando del código de red 2.0, del cumplimiento de las normativas de seguridad, es lo que realmente va a ser el parteaguas para las tecnologías, para el hecho de que se pueda llegar a una sincronía entre la generación intermitente, la generación no intermitente y a lo mejor un esquema en cuanto a un medio de almacenamiento, pero sin que este sea la base o el pilar del sistema eléctrico o de la base de infraestructura que se esté buscando. Yo creo que la diversificación tanto en el sistema energético como en cualquier parte minimiza los riesgos y es a donde se tiene que enfocar la política de desarrollo, a una diversificación completa donde se pueda lograr un resultado concreto. Gracias. Emilio, ¿tu comentario final? Sí, yo no, estoy de acuerdo con Santiago y con David, pero yo le daría un poco más de importancia a la parte tecnológica, ¿no? Ha sido el driver que ha hecho que la fotovoltaica llegue a donde está, ¿no? A producciones en paneles por eficiencia, no por tamaño, de precio, pues 14 veces a lo mejor en los últimos 10 años, reducciones de precios de trackers de 3 veces en 6 años, el almacenamiento. Es cierto que, bueno, pues no va a ser fácil, pero la innovación es la clave, ¿no?, del desarrollo humano, y yo estoy convencido de que se va a seguir identificando oportunidades, ¿no? Está el hidrógeno como herramienta indirecta de almacenamiento. Para mí, yo votaría la parte de tecnología y de innovación, teniendo en cuenta, por supuesto, que los otros factores también son importantes, ¿sí? Pero le daría un poquito más de importancia a la parte de innovación. Muy bien. José, pues bien, para el cierre final, tu comentario. Sí, gracias. Mira, a mí también como ingeniero me gusta mucho la parte tecnológica. De hecho, soy un gran fan del almacenamiento. Yo soy ingeniero químico y me gusta mucho esa solución. Yo en lo particular voté por nuevos esquemas de asociación público-privados en esta dinámica que tenemos ahora, ¿no?, de mercado. Yo sí creo que hay que ser muy innovadores, no solamente en lo tecnológico, sino en nuevos esquemas de asociación para entender bien la realidad de esta administración y lo que está planteando como un desafío técnico para dar, digamos, mayor solidez a las fuentes intermitentes de energía. Pero algo muy importante también asociado a la tecnología es el entramado regulatorio que sostiene esos avances tecnológicos. Y yo creo que, por ejemplo, para almacenamiento, todavía no estamos al 100% con esa regulación que pueda reconocer ventajas competitivas de este tipo de sistemas y hacerlos más atractivos financieramente. Muchas gracias. A ti. Pues sería ya en este caso el cierre de este panel. Muchísimas gracias, Marisol, por tu conducción. Muchísimas gracias a todos los panelistas.